Bueno, hola, una vez más. En esta última parte del seminario de ingreso, lo que vamos a trabajar es el concepto de energía, el concepto de trabajo y el concepto de potencia y las relaciones entre estas ideas. En este primer video vamos a definir qué es el trabajo de una fuerza, qué es el trabajo de la fuerza resultante y básicamente cómo calcular ese trabajo. Y también vamos a ver hacia el final la definición de potencia. La definición que vamos a ver de trabajo es una definición simplificada. En realidad el trabajo se define de una manera un poco más compleja que lo que vamos a ver acá, pero esta definición nos va a servir para todos los problemas y ejercicios del seminario de ingreso. Y por otra parte también esta definición por ahí es más bien operativa, es decir, es una definición que nos va a servir para resolver problemas, pero tal vez no aclare mucho desde el punto de vista conceptual qué significa el trabajo. Bueno, eso lo vamos a aclarar en un video siguiente cuando relacionamos el concepto de trabajo con el de energía. Bueno, primero, y para empezar, el trabajo es una magnitud física, es una magnitud escalar que está relacionado con el concepto de energía, como vamos a ver en un video siguiente. Brevemente lo que vamos a ver es que si existe un trabajo efectuado sobre un cuerpo, algún tipo de energía se modifica. Y que aparece, digamos, existe un trabajo efectuado o realizado cuando hay una fuerza que, aplicada sobre un cuerpo, acompaña o produce un cierto desplazamiento. Entonces, para aclarar esta primera definición de trabajo, vamos a analizar un ejemplo sencillo y muy general. Imaginen un cuerpo cualquiera apoyado sobre una superficie horizontal, sobre el cual puede haber muchas fuerzas aplicadas, pero nosotros nos vamos a concentrar en una sola. Nosotros nos vamos a concentrar en esa fuerza que aparece en pantalla, que es la fuerza F. Vamos a suponer que esa fuerza forma un ángulo alfa con respecto a la horizontal y que se va a producir un movimiento en esa dirección. Es decir, el cuerpo va a ser desplazado a lo largo de la dirección horizontal. Se produce entonces un desplazamiento delta X y la fuerza en este caso acompañó el movimiento. Es decir, estaba aplicada durante todo ese trayecto. Bueno, el trabajo realizado por la fuerza F se puede calcular como el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores. Es decir, el coseno del ángulo que forma la fuerza en cuestión con la dirección en la que se produce el desplazamiento. Esta definición que aparece acá es la definición de trabajo de una fuerza constante, y es la definición que vamos a utilizar para resolver problemas y para deducir algunas otras expresiones matemáticas importantes. Con respecto a las unidades de medida, antes de analizar un poquito más de qué se trata el trabajo, lo que habíamos visto es que las ecuaciones en física siempre tienen que ser correctas desde el punto de vista de las dimensiones, o sea, de un lado de la igualdad las dimensiones tienen que ser las mismas que del otro lado de la igualdad, y en este caso tenemos que el trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo. En términos de unidades, la unidad de medida de trabajo tiene que ser igual a la unidad de medida de fuerza por la unidad de medida de longitud, porque los desplazamientos se miden en unidades de longitud. El coseno del ángulo no lleva unidades, con lo cual podemos plantear para el Sistema Internacional de Unidades a la fuerza medida en newton y a la longitud medida en metros. Newton, metro, el producto entre newton y metro, recibe un nombre especial que es el joule. El joule, abreviado con la J mayúscula, es la unidad de medida de trabajo y también de energía del Sistema Internacional de Unidades. Si ustedes agarran cualquier paquete de galletitas, bizcochitos o lo que sea, o cualquier frasco de lo que compren ustedes, el valor energético va a estar expresado en kilocalorías y en kilojoule. Bueno, esta no es la única unidad, hay muchas otras unidades. Acá hay unas equivalencias entre el joule y otras unidades de medida de energía. Aparece en esta placa el ergio,
la caloría, el electron volt y el kilowatt hora. Todas esas son unidades de energía. Nosotros vamos a trabajar fundamentalmente con el joule. Bien, volvemos entonces a la definición del trabajo realizado por una fuerza constante. La expresión la tenemos allá arriba. Y vamos a analizar distintas situaciones posibles. Vamos a suponer que alfa, el ángulo que forma la fuerza con la dirección del desplazamiento, es 0, como se muestra ahí en el esquema. El cuerpo se desplaza desde una posición inicial hasta una posición final. Entonces, en este caso en particular, el trabajo se puede escribir directamente como el producto entre la fuerza y el desplazamiento. ¿Por qué? Porque el coseno de 0 grado es igual a 1. Entonces, cuando la fuerza tiene la misma dirección y sentido que el desplazamiento, el trabajo se reduce a la fuerza por la distancia. Y es un trabajo positivo. El trabajo puede ser positivo o negativo. Al ser un escalar, al ser una magnitud escalar, puede ser positivo o negativo. En el video que viene vamos a interpretar ese signo. Por ahora vamos a aplicar directamente esta definición. En el ejemplo anterior habíamos visto, cuando definimos el trabajo, que la fuerza formaba un cierto ángulo alfa con respecto al horizontal. Bueno, este sería el caso de un ángulo que está entre 0 y 90 grados. Bueno, si este es el caso, la definición se aplica completa, fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo, y este trabajo también es positivo, porque todos los ángulos comprendidos entre 0 y 90 grados, menores que 90 grados, tienen un coseno que es mayor que 0, que está entre 1 y 0. En todos estos ejemplos que estamos analizando, hay que tener en cuenta que estamos determinando, digamos, una fórmula, una ecuación para el cálculo del trabajo realizado por la fuerza F, pero que no es la única que actúa, pueden actuar muchas otras. Nosotros estamos centrando la atención en esta fuerza en particular. Si hay otras fuerzas, esas otras fuerzas están realizando trabajo o no, o puede ser que realicen un trabajo nulo, pero nosotros nos centramos en esta fuerza en particular. Tercera situación, supónganse que el ángulo es 90 grados, es decir, que la fuerza es perpendicular a la dirección en la que se produce el desplazamiento. En este caso, el trabajo es nulo. El trabajo realizado por esa fuerza en particular es 0. Desde el punto de vista matemático es 0 porque el coseno del ángulo alfa es 0. El coseno de 90 grados es 0. Ahora, desde el punto de vista físico, lo que podemos decir es que la fuerza F, la fuerza que forma 90 grados con respecto a la dirección en la que se produce el movimiento, no ejerce ninguna influencia en la dirección en la que se produce el movimiento. Entonces no realiza trabajo. Finalmente vamos a suponer una situación en la que alfa, el ángulo, es mayor que 90 y menor o igual que 180. O sea, estamos con una fuerza que tiene alguna componente que se opone a la dirección del movimiento. Si el cuerpo avanza desde la posición inicial hasta la posición final y la fuerza apunta como aparece en este esquema, entonces de alguna manera es como que se opone a la dirección en la que se produce el movimiento. Matemáticamente, el coseno de un ángulo que está entre 90 y 180 es negativo, por ende el trabajo va a ser negativo. Nos podemos quedar con esta idea entonces. Si la fuerza acompaña el movimiento, el trabajo es positivo. Si la fuerza de alguna manera se opone al movimiento, de alguna manera significa si tiene alguna componente opuesta a la dirección del movimiento, el trabajo es negativo. Y si es perpendicular a la dirección en la que se produce el movimiento, entonces esa fuerza no realiza trabajo. Bien, vamos a ver otra forma para expresar o para calcular el trabajo realizado por una fuerza. Volvemos a la misma situación que teníamos al comienzo. La fuerza forma un ángulo alfa con respecto a la dirección horizontal y se produce un desplazamiento.
Esa fuerza en realidad la podríamos descomponer en una componente horizontal y una vertical. La vertical no está dibujada porque, como vimos recién, no nos interesa a la hora de calcular el trabajo. Vimos recién que el trabajo es el módulo de la fuerza por el desplazamiento, módulo del desplazamiento, por el coseno del ángulo que forman. Pero veamos una cosa. El producto de la fuerza por el coseno del ángulo es la componente de la fuerza en la dirección en la que se produce el movimiento. En este caso, la componente a la que llamamos Fx. O sea que directamente podemos escribir el trabajo como la componente de fuerza, en este caso F sub x, por el delta x. Es decir, la componente de fuerza en la dirección del movimiento por el desplazamiento producido en esa dirección. Bien, habiendo visto entonces el trabajo realizado por una única fuerza, vamos a ver ahora cómo expresar el trabajo realizado por la fuerza resultante. Vamos a suponer que tenemos un cuerpo sobre el cual actúan varias fuerzas, F1, F2, F3, y se produce un cierto desplazamiento. Acá en el esquemita desplacé solo el cuerpo, pero imaginamos que todas las fuerzas acompañan el movimiento. Todas esas fuerzas sumadas, ya lo habíamos visto en el video de vectores, se pueden reemplazar por una única fuerza resultante. En este caso la fuerza F1 forma el ángulo alfa 1 sub 1 con respecto a la dirección del movimiento, la fuerza F2 forma el ángulo alfa sub 2, la fuerza F3 forma el ángulo alfa sub 3. Esos son los ángulos que habría que considerar para calcular el trabajo. Tenemos entonces la fuerza resultante, suma vectorial de todas las demás, que forma un ángulo alfa sub r, le pusimos de nombre, con respecto a la dirección del movimiento. Lo que vamos a hacer ahora es aplicar la definición de trabajo para cada una de las fuerzas. El trabajo realizado por la primera de las fuerzas, la fuerza F1, es F1 por el desplazamiento por el coseno de alfa 1. El trabajo realizado por la segunda fuerza es la fuerza F2 por el desplazamiento por el coseno del ángulo alfa 2. Y lo mismo para la tercera fuerza. Por otra parte, si consideramos solamente la fuerza resultante, podríamos calcular el trabajo resultante, el trabajo efectuado por esa fuerza resultante, como la fuerza resultante por el desplazamiento por el coseno del ángulo que forma con respecto a la dirección en la que se produce el movimiento. Ahora, lo que vamos a hacer es tratar de demostrar que el trabajo realizado por la fuerza resultante equivale a la suma de todos los trabajos parciales, es decir, a la suma de todos los trabajos realizados por cada una de las fuerzas. Entonces, ese trabajo total lo podríamos calcular como la sumatoria, el trabajo de F1 más el de F2 más el de F3. Y estos trabajos, el trabajo de F1 más el trabajo de F2 más el trabajo de F3, ya los tenemos acá expresados. Entonces, ese trabajo total lo podemos escribir como el trabajo de F1 más el trabajo de F2 más el trabajo de F3. Ahora, como el desplazamiento es el mismo en todos esos términos, lo podemos sacar como factor común. Y resulta que todo eso que aparece entre paréntesis equivale a la componente de la fuerza resultante en la dirección en la que se produce el movimiento. De modo que el trabajo total equivale al trabajo efectuado por la fuerza resultante. Acá hay una cosita para aclarar. Esta situación que está ilustrada en este ejemplo no es tan frecuente. Es decir, si aparece una fuerza resultante en alguna cierta dirección, el cuerpo no tendería a seguir moviéndose en línea recta, sino que desviaría su movimiento como en la dirección en la que está aplicada la fuerza resultante. Esto lo planteo como para hacer este desarrollo. Digamos, esta situación sería válida, por ejemplo, en un desplazamiento muy pequeño, en donde la curvatura
sea pequeña también. Bueno, dicho esto, podemos ahora ya hablar de la definición de potencia media. Eh, la definición de potencia es muy sencilla, lo vamos a ver ahora. Eh, la idea es que si conocemos el trabajo realizado por una fuerza y sabemos el intervalo de tiempo que transcurre durante el desplazamiento producido, podemos calcular la potencia. La idea es muy sencilla. La potencia la definimos como el trabajo dividido el tiempo. Si una fuerza efectúa un trabajo determinado y lo hace en un determinado tiempo, la potencia que desarrolló esa fuerza es ese trabajo dividido el tiempo. Entonces, vamos a suponer un ejemplo. Estamos elevando una carga. El trabajo efectuado al elevar la carga sería la fuerza aplicada ascendente por la altura hasta la que se sube esa carga. Bueno, la potencia va a ser ese trabajo dividido el tiempo que tarda en elevarse esa carga. Mientras más rápido se eleve, o sea, mientras más pequeño es el intervalo de tiempo, entonces mayor va a ser la potencia. ¿Por qué? Bueno, porque un denominador más chico implica un resultado más grande, matemáticamente. Físicamente vamos a decir, una máquina más potente es la que realiza el mismo trabajo en un tiempo más corto. Bien. Ahora, en función de la forma alternativa que habíamos visto de escribir el trabajo, como el trabajo lo podemos escribir en función de la componente horizontal, f sub x, digamos, por el desplazamiento, al escribir el trabajo como la fuerza por el desplazamiento, nos queda acá este cociente delta x sobre delta t, que no es otra cosa que la velocidad media, ya lo veníamos trabajando en varios videos anteriores. O sea que una manera alternativa de escribir la potencia, si se produce un movimiento con velocidad constante, digamos, o si se conoce la velocidad media en la que se produjo ese desplazamiento, la potencia se puede determinar como la componente de fuerza en la dirección del movimiento por la velocidad media, fuerza por velocidad. Por ejemplo, si un vehículo mantiene una velocidad constante y se conocen todas las fuerzas disipativas, digamos, y por ende la fuerza que habría que está impulsando el movimiento del vehículo, se puede determinar la potencia desarrollada por el motor, en principio. Bien, un par de comentarios más. Ya dijimos que el trabajo es una magnitud escalar, no es un vector. La fuerza y el desplazamiento sí lo son, pero el trabajo, al igual que la energía, son cantidades escalares. La potencia también, al ser un cociente entre números, también es una magnitud escalar. Y otra cosa importante que hay que decir es que tanto el trabajo como la potencia, incluso la fuerza, no son propiedades de un cuerpo o de un sistema que uno esté analizando. En el ejemplo que aparece en pantalla, esa caja, ese cuerpo, no tiene una fuerza. Nadie tiene fuerza. En todo caso, se aplica fuerza cuando aparece algún tipo de interacción. Lo mismo con el trabajo. Esta caja que está ahí no contiene ningún trabajo. El trabajo aparece, el trabajo se realiza cuando aparecen fuerzas aplicadas y se produce cierto desplazamiento. Decimos que una fuerza realiza un cierto trabajo, no que un cuerpo tiene un trabajo. Y lo mismo para la potencia. Un dispositivo, una maquinaria, una persona desarrolla una cierta potencia, no tiene una potencia. Un cuerpo puede tener una cierta masa, puede encontrarse una cierta temperatura, puede tener un volumen determinado, pero ningún cuerpo tiene una fuerza, ningún cuerpo tiene un trabajo o una potencia. Sí, vamos a ver en el video siguiente, podemos decir que un sistema está dotado de una cierta cantidad de energía.
pero eso para lo que viene. Para terminar, vamos a ver las unidades de medida de potencia. Ya vimos la fórmula para calcular la potencia, como el cociente entre trabajo y tiempo. Entonces, en términos de unidades, la potencia, la unidad de medida de potencia, se podría escribir como unidad de medida de trabajo dividido unidad de medida de tiempo. Entonces, en el sistema internacional, como el trabajo se mide en joules y el tiempo en segundos, joule sobre segundo es unidad de potencia. Esa unidad recibe un nombre particular, que es el watt, abreviado con la W mayúscula, que es la unidad de potencia en el sistema internacional. Hay muchas otras unidades de potencia, las que habíamos visto antes y otras más. KGM es kilográmetro por segundo, kilográmetro es una unidad de trabajo. El caballo vapor, el HP, el horsepower, el ergio por segundo, son algunas unidades de potencia. Ahora, si bien nosotros definimos a la potencia como trabajo dividido el tiempo, en realidad podemos también entender a la potencia como la tasa de cambio o la tasa de transformación de energía. Porque, por ejemplo, si uno va a comprar una lámpara, pide una lámpara de tantos watts. O cualquier dispositivo electrónico tiene una determinada potencia medida en watts. Bueno, esa es la tasa de conversión de energía de un tipo en otro. De energía eléctrica en luminosa, de energía química en mecánica, o lo que sea. Entonces, si bien acá estamos definiendo en la potencia a partir de la definición de trabajo, es mucho más amplio el concepto de potencia. Esto va a quedar un poco más claro cuando veamos la definición de energía.